pones alabanza, pones adoración, pones pensamientos nuevos en nuestra mente, mi Señor eterno. Hoy te pedimos que tú hagas manifiesta tu poder, tu grandeza, tu inefable gracia, Señor, y hoy que tu pueblo, Señor, y aún los que el que no es tu pueblo, Señor, tus almas reciban, Dios, alabanza, adoración y tu enseñanza, Señor, tu palabra que es vida y es viva y es eficaz, bendito Padre. Te damos toda honra y gloria porque tuya es y te pertenece, Padre. Amén. Sean todos bienvenidos. Pues vamos a iniciar. Ahí estamos en el Facebook, en el YouTube, estamos en la radio, mi pensar y mi sentir. Hay palabra, hay alabanza, hay adoración, hay enseñanza, música para los pequeños. Y estamos contentos porque pues mi esposa y nuestra pequeña Jirel pues estuvieron en un curso en otra congregación con los pequeños y pues yo creo que fue de mucha bendición. Fue mucha bendición, aprendieron muchas cosas, la niña pues conoció cánticos nuevos, enseñanza, mi esposa pues pienso que aprendió cosas nuevas y pues siempre es bueno aprender, ¿verdad, hermanos? ¿No? A veces nos hacemos exclusivos, como toda congregación pues tienen fallas, tienen detalles, pero dentro de la sana doctrina pues hay muchas cosas buenas y estamos contentos por nuestros hermanos, por lo que ellos hicieron, lo que aprendieron y pues, ¿qué puedo decir? Siempre es bueno juntarnos como cuerpo de Cristo, a veces en exclusivos iglesias. Yo soy de fulana iglesia, yo soy de tal iglesia, y siempre ya hacen un lado a los dos hermanos, pero la Escritura nos enseña que somos un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como tal, pues debemos de estar juntos, ¿no? Vamos a abrir la Escritura en el libro, vamos a abrir la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a iniciar desde el versículo 1. Dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para de esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos, ¿qué dice? Unos a otros. Unos a otros. A ver, ¿que nos amemos qué? Unos a otros. Híjole, creo que nada más unos. ¿Que nos amemos qué? Unos a otros. Bueno, la hermana Ludín creo que ama poquito. La otra vez 1, 2, 3. ¿Que nos amemos qué? Unos a otros. Bueno. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran, ¿qué dice? Malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que hoy en día se ve. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiésemos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, que dice, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Amén? Amén. Muy buena palabra. Amén. Vamos a alabar a Dios. Dice este canto, te doy gracias, Señor. ¿Cuánto le damos gracias, hermana Ludín, a Dios? Amén. Gracias a Dios. Nada más en la mañana, nada más cuando lo necesitas, nada más cuando comes, nada más cuando te vas a dormir. No, por todo lo bien quería pues darle gracias al Señor por habernos permitido ir con Génesis al, ¿cómo se llama? Curso de verano. Ah, curso de verano. Curso de verano, y la iglesia se llama Filadelfia, y pues una experiencia nueva para ella, ¿verdad? Yo no la estaba acompañando. Yo no la estaba acompañando, pero sí, pues le ayudamos un poco a las hermanas ahí, a las que daban clase, y sí, los niños fueron muy bendecidos en la palabra del Señor, aprendieron mucho. Ella también aprendió bastante y aprendió a convivir con otros niños de fuera. Qué bueno, creo que es de bendición, ¿eh? Amén. Hermano, ¿quieres servir brevemente lo que Dios ha hecho en su vida? Pues sí, hermanos, les quiero compartir que quizás algunos de ustedes no se enteraron, pero yo traía los padecimientos ya de mi edad. Tenía una hernia inguinal gigante, la verdad es que ya el dolor era... A veces veían aquí que me estaba yo doblando por el dolor, que el intestino estaba presionado de una manera impactante. El lunes antepasado, lunes 24, me operaron, gracias a Dios, dio todo. Me operaron a las 11:30 de la mañana y al otro día toda la mañana fue de bendición porque pudimos compartir la palabra. Y a la 1 de la tarde yo creo que ya no me aguantaron de tanto hablar del Señor y me echaron para afuera. Me mandaron a mi casa, me dieron de alta. Prácticamente estuve 24 horas únicamente. Entonces fue una bendición realmente. Yo vi cómo la misericordia de Dios se extendió sobre mi vida. Me trataron, la anestesióloga me hizo la raquia, me trató como si fuera yo su hijo. Me consintió con almohadas y mimos, como tienen una idea. Es la gracia de Dios, no es obra del hombre. Toda la honra y la gloria es a Dios, porque Él es quien nos guarda y nos cuida cuando en Él confiamos y cuando vivimos en obediencia. Gloria a Dios. Desde aquí ya, 15 días prácticamente, ya estoy de nuevo en la batalla. Amén. Gloria a Dios. Dice este canto, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy está inquieta, No, amiguita. inquieta, bueno. Tienen Gloria a tortuguitas. Dios. Ya. Hola, 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 ¿Sale? Hola, ¿qué tal? hola. Vamos a cantar. Yo piano. Lo que se ponen de acuerdo, hermanos. Gloria al Señor. Este canto habla de ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos con Él. En lo bueno, en lo malo. La Escritura nos enseña en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. ¿Quién puede decir que lo bueno y lo malo no salieron de la boca del Señor? Pero también dice algo importante, que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, porque nuevas son
este canto nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Este canto habla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y podemos decirle a Dios, gracias Señor, por no ser lo que antes fui, porque lo que ahora soy, te lo debo todo a ti. Escúchalo, apréndelo, y si lo sabes, cántalo con nosotros. Te doy gracias, Señor, por no ser lo que antes fui, y lo que ahora soy, te lo debo todo a ti. Te doy gracias, Señor, porque un día viniste a mí, me diste salvación, cuando transformado fui. Hoy soy tuyo, Señor, quiero serte siempre fiel, con tu ayuda y tu poder, vencedor siempre seré. Guíame, mi buen Señor, por la senda del amor, que yo quiero ser la luz para guiar al pecador. Te doy gracias, Señor, por la paz que ahora hay en mí, que me diste, buen Señor, cuando tú llegaste a mí. Te doy gracias, Señor, por el gozo que me has dado, desde el día en que mi vida liberaste del pecado. Agradecele siempre a Dios, que tu oración siempre tenga gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho en ti y a través de ti. Vamos a repetir este canto. Te doy gracias, Señor, por no ser lo que antes fui, y lo que ahora soy, te lo debo solo a ti. Te doy gracias, Señor, porque un día viniste a mí y me diste salvación, cuando transformado fui. Hoy
siempre seré. Guíame, mi buen Señor, por la senda del amor, que yo quiero ser la luz para guiar al pecador. Dile una vez más, hoy soy tuyo, Señor. Quiero serte siempre fiel, con tu ayuda y tu poder. Vencedor siempre seré. Guíame, mi buen Señor, por la senda del amor, que yo quiero ser la luz, para guiar al pecador. Hoy soy tuyo, Señor. Sí, Padre, Quiero serte siempre fiel, con tu ayuda y tu poder, vencedor siempre seré. Guíame, mi buen Señor, por la senda del amor, que yo quiero ser la luz para guiar al pecador. Aleluya, Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Este canto dice lo más grande de ello. ¿Cuánto es el Señor bello para ti? Poquito, mucho. Santo eres, Padre. Te adoramos, Padre. Desde que tú llegaste a nuestra vida, nada es igual. Todo lo has cambiado, todo lo has transformado. Hoy, Señor, Santo eres, Padre. hemos entendido que lo más grande y bello que hay en este mundo, en el reino que se ve y aún en el reino que no se ve, entre las cosas visibles y las cosas invisibles, el alabarte, el adorarte, es exquisito, Señor, es delicioso, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, porque hay delicias a tu diestra por siempre. Por eso podemos cantar hoy, Señor, lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Yo quiero alabarte más, yo quiero alabarte.
Canten ustedes lo más grande y bello de mi vida. Más grande y bello de mi vida Es adorarte. es adorarte. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Es adorarte. Yo quiero adorarte más. Adorarte más. Yo quiero adorarte más. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Levanta tu voz y dile, ahora es adorarte. Más grande y bello de mi vida es adorarte. Levanta tu voz ahí donde estés Más grande y bello de mi y vida adóralo. es adorarte. Yo quiero adorarte más. Yo quiero adorarte más. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Ahora dile, lo más grande y bello de mi vida Más grande y bello de es bendecirte. es bendecirte. Más grande y bello de mi vida es bendecirte. Yo quiero ver
Señor. Como el sacrificio, como el incienso grato, Padre. Gracias, Jesús. Bendito es. Amén, Padre. Aleluya, Señor. Amén, Jesús. Demos paso a la palabra. Amén. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Es un gozo. Créanme, cuando nos vinculamos con Dios o cuando estamos vinculados con el Señor, todos los detallitos humanos que por ahí se nos van como personas que, como humanos que cantamos, los que tocan instrumentos. ¿Sabe? Dios escucha la voz. Decimos, antes de que Dios nos enseñara algo importante, decimos Dios escucha primero la voz del corazón antes que el de la boca. Ahora conforme a lo que Dios nos ha enseñado, Dios escucha antes la voz de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Me explico? Y el alabar, el adorar a Dios es algo que debe salir no solo de nuestra alma, sino de nuestro espíritu. Aquí la pequeña joya del Señor estuvo muy inquieta hoy. Y yo recuerdo que antes de que Dios se revelara a mi vida en lo personal, de la manera como lo ha hecho ahora, yo era intolerante con los niños. ¿Cierto, hermano Casani? Que a veces somos intolerantes con los niños. Y pensamos que porque los niños andan en su Mundo. en su carrera, en sus cositas, los niños no, decimos nosotros, están desordenados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y hay mucha gente, así como lo hice yo en un tiempo, que se intoleran con la inquietud de los niños, pero un día Dios nos habló y nos reprendió fuertemente, porque eso es lo que Él hizo. Nos reprendió fuertemente y nos dijo, ¿ustedes piensan que yo los escucho a ustedes? Caramba, nos quedamos pensando, Señor, digo, cuando Dios empieza a hablar, el hombre tiene que callar. Dijo, aunque ustedes no lo crean, mis joyas están más atentos a lo que ustedes están haciendo. Están más atentos a lo que están oyendo que ustedes, dijo. Aunque ustedes los ven corriendo, yendo y viniendo, dijo, pero ellos están más atentos a mí que ustedes, dijo. Ustedes les parece que corren, que van, que suben, que bajan, pero mis joyas, mis niños, dijo, están escuchando y están más atentos y están entendiendo más que ustedes. ¿Sí me explico? Obviamente tenemos que educarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que instruirlos, enseñarles y decirles mi amor, o como acostumbran decirle a sus pequeños, esto no se hace, o esto sí se hace, o no hagas esto, pero decírselos ¿qué? Con amor. Con amor, porque los niños entienden más de lo que nosotros pensamos o imaginamos.
solamente que nosotros queremos encajonar, enfrascar a los niños en un sistema que nosotros hemos convertido en ¿cómo lo puedo decir? En liturgias religiosas. No quiero decir con esto que dejemos que los niños anden en desorden, no, obviamente. Debe haber, ¿qué? Un orden, pero eso se los tenemos que enseñar poco a poco. Pero sabe que los niños, aunque tú los veas aparentemente distraídos, pero ellos están escuchando y están entendiendo y están más atentos a Dios que nosotros. Por eso Él dijo, si no se vuelven, ¿qué? Como niños, jamás verán mi reino. Inclina tu rostro y agradécele a Dios, como el canto dice. Te doy gracias, Señor, por no ser lo que antes fui. Y lo que ahora soy, te lo debo todo a ti. Te doy gracias, Señor, por el gozo que tú me has dado desde el día en que mi vida liberaste del pecado. Gracias te damos, Señor. Ese es nuestro gozo, agradecerte, Dios del cielo y de la tierra, soberano de toda creación. Ese es nuestro gozo cumplido, el alabarte, el adorarte. Pero no solamente darte alabanza o darte adoración, sino ser alabanza y ser adoración a ti con nuestra vida. Ofrecer estos cuerpos, esta carne, someterla en servidumbre como ofrenda grata, de olor grato y fragante, que llegue hasta tu presencia, Señor, como incienso, Dios, como holocausto, y suba hasta tu presencia, y tú lo recibas y lo aceptes en el amado, y deleites tus sentidos con este sacrificio, Señor. Hoy, Padre de las luces, Señor Jesús, Hijo precioso, Señor Espíritu Santo, guía consolador, que tu inspiración, tu guianza, tu enseñanza, tu dirección, bendito Dios, se hagan manifiestas en este lugar y en todo lugar donde tu nombre es invocado, en todo lugar donde tu palabra es enseñada tal cual tú la has dado, Señor, no como el hombre, sino como tú. Despierta, abre, aumenta y aviva, precioso Señor, los dones y los ministerios y las operaciones en tu pueblo, lo que pusiste en las manos de tus hijos, bendito Dios, para que te conozcan un poco más, bendito Señor. Resplandece en esta hora, Padre, resplandece en este día, Señor, y todos los días, sobre tus almas, bendito Señor, para que tu presencia y tu palabra se hagan reales cada vez más al espíritu humano, no solo de aquellos que conocen de ti, sino aquellos que nunca han oído hablar de ti, o aquellos que no te conocen, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y damos honra y gloria y alabanza a ti, porque tuya te pertenece, mi Señor. Amén. Bien. ¿En qué nos quedamos la enseñanza anterior? Si alguien lo recuerda. ¿Nadie lo recuerda? Es una refrescadita.
nos estuvimos hablando y para lo que para muchos es criticar y juzgar, ¿cierto, Pedro? Sí. Dijimos que hoy hay mucho... ¿Crítico? no, mucho parásito del Evangelio. Que el hermano no estuvo porque lo operaron. Pero lo vi por... Lo vio. Lo vi Bueno. en vivo, nada más que... Y estuvimos mencionando, y sé que son palabras fuertes, pero a fin de cuentas es la manera como Dios se expresa de sus almas. Ya no decir de sus hijos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra que se leyó hace rato dice que el que practica el pecado, ¿qué? No es de Dios. ¿De quién es? El diablo. Del diablo. Y ahí sí dice que hijos del diablo, pues muchos dicen que no, Sí, que nadie es hijo del diablo. hermano Elliot, yo recuerdo que cuando Dios se dio a conocer, me llamó a mi vida, recuerdo que yo me enfoqué mucho a las cartas de Juan, al Evangelio y a las cartas de Juan, porque hablan del amor. Alguna vez les mencioné que yo siempre fui un hombre muy duro. Yo no sabía lo que era el amor, yo no lo sentía, yo jamás lo recibí. Según recuerdo, mis padres jamás nos dieron una caricia, un abrazo. Lo único que recuerdo de ellos fueron maldiciones y golpes. Fuimos criados a la antigua, cuando se decía que las letras con sangre, ¿qué? Entran. No me estoy victimizando ni estoy satanizando a mis padres, no. Pero creo que los que venimos de aquel entonces, y digo hoy hay muchos padres que siguen criando a sus hijos así, pero no quiero decir que esto sea bueno, no es bueno, obviamente. Yo era un hombre muy duro. El varón que ven aquí, el hermano Elliot, él puede decir lo duro que fui. ¿Cierto, hermano Elliot? Siempre lo he dicho, si él está conmigo, es porque Dios lo dejó aquí conmigo. Pero por la manera en que yo lo eduqué y lo traté, yo hubiera entendido ahora si él me hubiera despreciado por la clase de padre que fui. ¿Por qué les digo todo esto? Me enfoqué a las cartas de Juan cuando Dios me llamó, y una de las cosas que entendí fue que yo no, así como no recibí amor, tampoco sabía darlo. ¿Me explico? Y no es tanto que no sepamos dar amor, es que no queremos dar amor, porque somos personas muy endurecidas por la clase de vida que llevamos. ¿Me explico? Yo puedo decir que traigo cicatrices en mi cuerpo, físicas, cicatrices de las palizas que nos daban nuestros padres, cicatrices. Pero, ¿por qué les digo esto? Pues porque cuando me enfoqué a estas cartas, es porque yo buscaba sentir ese amor, pero yo también no sabía cómo darlo, o no quería saber cómo darlo, pero yo quería hacerlo, de alguna manera yo quería. Yo pregunté a los hermanos que tenían experiencia, a los ministros. Recuerdo que un día llegó un misionero de Estados Unidos, un hombre que Dios usaba mucho, que hablaba mucho de amor. Recuerdo que busqué la oportunidad de hablar con él saliendo de una reunión. Y le dije, hermano, permítame hablar con usted. Él masticaba más o menos el español. Le expliqué mi situación. Le dije, hermano, yo tenía poco en el Evangelio. Le dije, hermano, me pasa esto y esto, yo no siento amor.
Dígame usted qué hago para sentir amor. Dígame usted qué hago para poder dar amor a los demás. Hoy, ustedes tal vez, muchos de ustedes me ven y puedan prejuzgarme y decir, hermano, usted es muy duro para la palabra, ¿cierto? Es muy duro. Pero, ¿sabían que a veces el ser duros no es necesariamente ser insensibles, es más bien ser firmes en nuestras convicciones, firmes en la palabra, firmes en lo que estamos enseñando, conforme a la Escritura? Y el ser firmes en la palabra es una forma de enseñar, es la forma de instruir, es la forma de educar, es la forma de enderezar a las almas. Porque ¿cómo podemos decir que amamos al hermano? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo corregimos cuando anda mal? Díganme ustedes, ¿alguna vez han pensado que amor sin disciplina destruye? ¿Y que disciplina sin amor destruye? Hoy los ministros se inclinan por el puro amor, ¿cierto? Pero no disciplinan. Y si para ellos eso es amar, aún sabiendo que esas almas van directamente al infierno, a la condenación, entonces explíquenme qué clase de amor es ese. No está escrito que Dios, el Padre, al Hijo que ama, ¿qué? Lo disciplina. Si ustedes quieren seguir pensando que es que ese hombre es muy duro, pues déjame decirte que quizá esta enseñanza, la palabra cuando tú dices que es palabra dura, quizá esa palabra pueda hacerte salvo, porque muchos de ustedes no son salvos. Aún sus discípulos cuestionaron a Dios, a Jesús, que le Sí. dijo palabra dura y que le dijo Dios, Jesús, si quieren seguirme, Sí. adelante, si no. Se lo dijeron al maestro, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Es que palabra dura es esta. ¿Quién la puede recibir? En otras traducciones dice, ¿quién la puede soportar? Y ellos eran hombres duros, recios, de carácter Sí. fuerte. Hace unos días platicando con nuestro hermano Helios le dije, ¿cómo me recuerda cuando estoy así? Por si ustedes notaron, me levantaron como a viejito, como un ancianito. Déjenme decirle que el trato que Dios tiene conmigo en lo personal es duro. Hace días tuve un accidente y ando molido de mis costillas. Me duele. Ahorita para hablar y respirar me está doliendo. Pero yo entendí una cosa y le dije a Dios, Señor, estoy entendiendo algo de ti. Que cuando tú quieres disciplinarme o hacer algo conmigo o a través de mí, nublas mi razón. ¿Están entendiendo eso? Nublas mi razón para hacerme como las bestias, Señor, para que yo cometa errores. ¿Sabían que Dios, cuando quiere derramar juicio sobre algo o sobre alguien, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre uno de sus hijos o sobre uno de sus no hijos, quiere derramar juicio o dar disciplina a esas personas, Él forma los vínculos necesarios entre personas y cosas? ¿Recuerdas eso, varón? Entre personas y cosas, para así Él derramar su juicio. ¿Sabían eso? No lo sabían. Ahora ya lo saben. Cuando Dios quiere disciplinar a alguien, Él forma los vínculos necesarios entre personas y cosas. Se los traduciré en mi lenguaje.
él forma el pretexto. Y disciplina a todos, a los que usa para Exacto. corregir al que él quiere corregir. Aquí el hermano Pedro como que lo está masticando, pero si analizan, vemos a lo largo de la Escritura, y esto es palabra de Dios, les guste y estén de acuerdo o no, toda la palabra del Señor nos enseña eso. Cuando Dios quiso castigar al pueblo por sus pecados, cuando Dios escudriñó a David y vio camino de perversión, le dijo a Satanás, quiero que vayas, ¿y qué? Censes al pueblo. Incites a David. Incita a David para que cense al pueblo. Hay dos pasajes paralelos. En uno dice que el Señor incitó a David. En el otro dice, y Satanás incitó a David. ¡Uy! ¿Entonces Jehová es Satanás? No. ¿Entonces se contradice? No. Entonces, ¿quién incitó? ¿Dios o Satanás? ¿Los dos? No. No, en el primero dice que Dios incitó a David, pero en el otro dice que Satanás. Entonces se entiende que Dios le dijo a Satanás, Incítalo. 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 O sea, fue una Incítalo. Es que él es soberano. Él, Sí, al diablo le puede dar órdenes cuando quiera. sí. Ahora sí que, como vulgarmente decimos, nos puede traer a él o nos puede mandar al diablo. Solamente es un complemento, lo que tú hablaste ayer, es una secuencia, como los pasajes, porque en otros pasajes habla de una cosa y Sí, en otro habla otra cosa, entonces otros detalles tú los juntas y es una, ¿cómo se dice? concretas. Concretas. Exacto. Esto fue por esto y esto es lo mismo. Exacto. Adquiere congruencia. Ajá, entonces dice Dios incitó, y luego el diablo, es que Dios le dijo al diablo, ve. ¿Qué pasó aquí? Dios quería castigar al pueblo, pero también quería disciplinar a A David. David. Y los usó ambos. Porque el mandamiento fue, no censarás a mi pueblo. ¿Y saben por qué? Porque el censar al pueblo era un acto de soberbia por parte de los reyes. Querían saber ¿Cuántos tengo? Y el cuántos control. tengo y cuántos son. ¿Y cómo tengo el control? Exacto. Y David tenía eso. Y Dios dijo, sí, muy bien. Satanás, tienta a David para que cence a mi pueblo. Y ahí va Satanás, obediente. Porque déjenme decirles que Satanás es siervo de Dios. Dios usa a Satanás para disciplinar a su pueblo. ¿Qué pasó? Hubo oposición. El general de los ejércitos de David le dijo, Señor, no lo hagas. No lo hagas. Esto es abominación contra el Señor. No lo hagas. Y David dice, la escritura, pero como la orden del rey era apremiante, es decir, David, ¿qué le pudo decir? ¿Qué se imaginan que le dijo al general? ¿Lo haces o te mato a ti? Sí, Aquí el que manda soy yo. sí, aquí el que manda soy yo. Y te callas y cierras la boca. Y vas y lo haces. Pero ya. Porque eso es lo que provoca la soberbia. Sí. Como hacen muchos, ¿qué? Ministros modernos. Aquí el que manda, ¿qué? Soy yo. Yo soy el pastor. Esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Y si yo digo, ¿qué es esto? Es esto. Aquí al que no le guste, lléguele. Ahí está la puerta, muy ancha. Fuera de aquí. ¿Ustedes creen que las divisiones en las congregaciones siempre son porque el hermano es un divisor? No. Muchas de esas divisiones nacen de la inconformidad porque el ministro está haciendo y deshaciendo con el pueblo. Y nunca falta quien Dios levanta para oponerse a esos malos siervos, a esos siervos malos. Aún en eso se ve la soberanía de Dios.
¿Qué pasó? Ah, bueno, porque Dios aparta. ¿Sabían que es la forma como Dios aparta a sus escogidos de entre los escogidos? ¿Recuerdan que hablamos de que aún en los escogidos habrá ¿qué? Otra selección? ¿Qué pasó? Dice, después de que le entregaron los resultados a David, el Señor derramó su ira y empezó una terrible mortandad. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó fue que el ángel del Señor empezó a matar gente. Y David, cuando se dio cuenta de esto, reaccionó y se humilló, pero ya era tarde. Ya era tarde, Pedro. La mortandad había comenzado, no se sabe qué clase de cosas sucedieron, que la gente moría por cientos, por miles. Llegó un momento en que David se humilló y lloró y clamó, se arrepintió y le dijo, eso es lo que David tenía, que cuando cometía errores, él lo reconocía. ¿Conoces ministros que hagan eso? Que cometen errores y lo reconozcan. Esa actitud de David la podemos ver en los Salmos. Y se arrepentía, dice, y se humillaba. Se humillaba. David siempre estaba humillado ante Dios. Él había entendido la magnitud de estar humillado ante Dios. Cuando se cometen errores, cuando se cometen, como le digo a Dios, Señor, tú nublas mi razón, nublas mi mente, Padre, para que yo cometa burradas. Así le llamo yo, cometer burradas. Porque a veces parecemos burros, parecemos mulas. Le digo, Señor, me haces como las bestias. Y de pronto empiezo a hacer cosas y a reaccionar haciendo cosas, me nublas y no sé ni lo que estoy haciendo hasta que suceden las cosas y digo, ¿por qué hice esto? ¿Qué le hizo Nabucodonosor? ¿Por qué hice esto? Y mi hijo me regaña. Papá, es que, hijo, ya no me regañes, hijo. Hago lo que todos hacemos, me hago el enojadito. El hermano Pedro también se hace el enojadito, para que ya no le diga nada. ¿Sí? Ya no. Ya no. Para que ya no le diga nada. El hermano Elliot se hace el enojado, para que ya no le diga nada. Los hermanitos modernos se hacen los enojaditos, se hacen los ofendiditos. Les decimos, ¿vino don ofendidito? No, ya llegó doña ofendidita. Para que el hermano o la hermana ya no los exhorte, para que ya no les diga nada, porque se enojan los nenes. Por eso les dije la vez anterior, los nenes del Señor se enojan porque les llaman perros mudos. Se enojan los nenes, se hacen los ofendiditos. ¡Ay, pobre de mí! ¿Sabes por qué lo hacen? ¿O lo hacemos? Para que ya no nos diga nada. Para que ya no nos corrijan de lo que estamos haciendo mal. David se humillaba. Llegó el momento en que le dijo al Señor, yo pequé, Señor, yo pequé. Yo hice el daño, yo cometí el error. ¿Por qué te desquitas con estas ovejitas, Señor? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó? Se humilló de tal manera que Dios, dice, vio al ángel del Señor y le dijo, detente, detente. Castigó al pueblo por su maldad, por sus pecados. Llega un momento en que Dios, digámoslo así, se cansa de ver que sus hijos
siguen siendo unos sinvergüenzas. Y Dios forma vínculos, establece vínculos entre cosas y personas para derramar juicio sobre su propio pueblo. Aunque te enojes y digas que no es cierto, muchos hermanos, por decirlo, o en muchas congregaciones, hay enfermedad, hay destrucción, hay dolor, hay pecado. ¿Sabe por qué? Porque muchos ministros están acarreando eso sobre la grey. Que me duele en la costilla, le dije al hermano Elliot, yo no sé si la tengo dislocada, no sé qué cosa tenga, le dije, pero me duele terrible. Pero ¿sabes qué, hijo? Yo sé que me lo merecía. Pero a través de esto, Dios ha estado haciendo otras cosas. ¿Sí me explico? Igual puedo decir de nuestro hermano Elliot con esas dolencias que trae, o de nuestro hermano Pedro con lo que traía. Le abrieron una heridota de ¿qué? Como de 16 centímetros. Le metieron una tela adentro, le acomodaron las tripas, porque sí, te acomodaron las tripas, ¿no? Literalmente. Literalmente él traía colgando sus intestinos afuera. Y así lo teníamos tocando. Y un día le dije, ¿quieres tocar sentado o quieres tocar de pie? ¿O te quieres quebrar? ¿O te quieres rajar? Porque servir a Dios cuesta y duele. ¿Cierto? Pero es un gozo. Le piqué el orgullo. Bueno, es un decir. Cuando a los gallos dice que se les pica la cresta y reaccionan. Para que peleen. Por eso el hermanito a veces estaba así, tratando de contener sus intestinos entre sus piernas. ¿Y el dolor? Y el dolor, obviamente. Tal vez esto te suene grotesco, pero sabes una cosa, si tú te dices que eres un guerrero, si dices que eres una guerrera, entonces demuéstralo. Y reconoce tus faltas, y reconoce tus fallas, y reconoce qué es lo que estás haciendo con los dones, ministerios, operaciones, talentos, etcétera, que Dios puso en tus manos. ¿Sabes qué, hermano? Porque es importante que sepas que lo que Dios te puso en las manos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando hablamos de ejercer dones, ministerios, operaciones, estamos hablando de que estamos viviendo una guerra espiritual. Estamos viviendo, ¿qué? Una guerra espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Que por qué la gente no acepta esta palabra? Porque están endemoniados. Porque Dios los tiene vendados. Porque así conviene a los propósitos de Dios. Que porque hay ministros de la prosperidad, que porque hay gente que hace con los dones que Dios les puso en las manos, hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, donde quieren, es porque así conviene a los intereses de Dios. ¿Están entendiendo esto? Pero recuerden una cosa, amor sin disciplina destruye y puede matar también. Y disciplina sin amor también destruye y también puede matar. Es importante que entiendas esto, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanta vuelta al asunto? Porque esto es importante. ¿De qué me sirve o de qué sirve decirte qué son los dones? ¿De qué sirve, como se titula el tema? Enseñarte cómo son los dones o para qué son los dones
¿O de quién son los dones? ¿O para qué fueron dados? ¿De qué sirve si eres como un niño con juguete nuevo? No sabes qué hacer y terminas, ¿qué? Destruyéndolo. Los niños, cuando se les da un juguete nuevo, así son muchos de ellos. Empiezan a darle uso y abuso. Son niños. Y terminan destruyendo el juguetito. Y al niño no le importa ni sabe si el juguete era caro, si el juguete era barato, si el juguete era valioso. Ellos no saben, para ellos es un juguete. ¿Saben que muchos ministros, hermano, muchos hijos de Dios que tienen dones del Señor, para ellos son juguetes? ¿Solo juegan con ellos? O sea, sin responsabilidad, los usan sin responsabilidad. Sin vergüenza. Porque muchos sí saben. Como aquel Sí, pero no se responsabilizan, hermano. como aquel impío que se para en el altar. Déjenme decirles, hermanos, que yo tengo los 9 dones y los 5 ministerios. Así habla medio chistoso el tipo. Yo tengo los 9 dones y los 5 ministerios. Tengo todos los talentos. Y Dios me dijo que eso los puedo dar a quien yo quiera. Si tú quieres un don, un ministerio, yo te lo doy ahorita. Pasa ahora y yo te lo doy. Ay, chis. Cuando lo vi. Y la gente gritando y aullando, literalmente, ¡ah! Celebrando las babosadas de este tipo. Porque el hombre dice que tiene los 9 dones y los 5 ministerios y tiene todos los talentos, las operaciones. Él las tiene. Y él las reparte a quien quiere, como él quiere. ¿Se dan cuenta de la barbaridad? O aquellos ministros que... Recuerdo que conocimos a un joven que empezaba en la palabra junto con su esposa. ¿Te acuerdas de ese varón allá con el hermano? Ah, sí. El muchacho no sabía lo que le sucedía. Hay mucha gente que no sabe, no entiende lo que le pasa. Pero este muchacho oraba por personas y sanaban al instante, ¿verdad? Y sucedían milagros cuando este muchacho oraba por las personas. Sucedían milagros. Pero él no sabía lo que le pasaba. Un día, platicando, traté de explicarle un poco lo que pasaba, obviamente. Nosotros ya sabemos qué es. Pero ¿sabe qué pasó? Que este muchacho, ¿qué? Se cerró. Porque el muchacho se sentía el ungido. Empezó ¿a qué? A ensoberbecerse. La arrogancia. Era nuevo. No tenía mucho en el evangelio. Ustedes pueden preguntar, ¿acaso Dios se equivoca cuando hace eso con esas almas? No. No, era un muchacho muy noble, Era muy noble bien el sencillo. muchacho. Muy Sí. sencillo. Sí. Y se le subió de pronto. Se le subió la espuma a la cabeza. A la fecha ni nos habla. Sí. Pueden ser muy buenos, digamos, sí, Ajá. amigos. Sí, pues lo tuvimos. Sí. Leo le estuvo enseñando música. Me buscaba, me llamaba. Yo los estuve discipulando Sí. con la palabra. ¿Sí me explico? Hay gente que no entiende lo que les pasa. Pero en vez de humillarse con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué me está pasando, Pedro? Y es que tal vez es el problema, Ajá. que cuando les explicas, dicen, con que eso era bueno, pues ahora ya. En O- vez de asimilarlo con humildad, lo atesoran como consuelo. Es eso. O- Pues o- aquí soy, ¿no? Ya sé, el hermano Antelmo ya me quiere controlar. Ajá. Porque mucha gente piensa eso de mí. Es que el hermano es controlador. No soy controlador. ¿O si lo soy, Pedro? Pues mira, te diré. Cállate, no digas nada. Piensan que es uno controlador por quererles instruir. Cuando
los discípulos se encontraban cuando lo encontraron a Apolos, dice que Apolos era un hombre muy ¿qué? Elocuente, y contendía fervientemente con los que no creían. Dice, pero solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Pero conocía la palabra. ¿Cómo lo evangelizaron? No lo dice la Escritura. Pero el hombre estaba predicando el evangelio de Cristo. Debe haber sido alguien Pero con poder. dice que era muy elocuente, era muy entendido en las Escrituras, así como Pablo. Imagínense qué tan elocuente y entendido y sabio era en las Escrituras, que lo compararon con Pablo. ¿Recuerdan? Yo sembré, Apolo regó. ¿Acaso yo soy algo o Apolos es algo? Lo comparaban con Pablo. Pero dice la Escritura que, no recuerdo si era Aquila y no recuerdo el nombre del otro, dice que lo tomaron aparte. Cuando lo escucharon le dijeron, ven Apolos. Y dice que lo instruyeron más detenidamente en el camino del Señor. ¿Qué significaba? Que inmediatamente detectaron que Apolos tenía deficiencias en la enseñanza y en el ejercicio de los dones que tenía. Y Apolos se puso al brinco. No, lo recibió con humildad. No. Dijo, quizá no. Necesitaba esto. Necesitaba esto. Que alguien me enseñara bien. Pero ¿qué hacen los modernitos hoy? Hijos desobedientes. No, yo lo sé todo. Los profetitas modernos, los profetillas. Un día le dije a uno, dice que profeta, pastor, le dije, hermano, es necesario empezar a enseñar acerca de lo que significa la profecía, los profetas, etcétera, todo lo que conlleva. Inmediatamente, ¿qué hizo, hermano? Pintó su raya. Que el Espíritu Santo era el que le enseñaba. Sí, llegó un momento en que me dijo el tonto, el Espíritu Santo me dijo, hermano, que usted se tiene que sentar para que yo le enseñe. Ay, caramba. Y tenía un tiempecito que Dios les había hablado a ellos. Y se los dijo en ausencia mía. Yo no estaba. A través de un hombre que les profetizó y les dijo, van a sentarse con mi hijo para que él les enseñe. Ustedes dicen, oye hermano, no están ensoberbeciendo. No. Les estoy diciendo cosas para que entiendan, y estas cosas suceden mucho en las congregaciones. Dios les dijo, y no se los dijo una vez. ¿Cuántas veces se los dijo? Sí, varias veces. Se los dijo varias veces. Eran rebeldes y siguen siendo rebeldes, pero siguen ejerciendo dones y ministerios. Y Dios les dijo varias veces, se me sientan para que mi hijo les enseñe. La primera parte, al principio, por lo que Dios había estado haciendo en ellos, la primera parte la obedecieron. Pero cuando empezaron a sentir el rigor, empezaron a sacar lo que traían. ¿Y sabe qué pasó? Mejor ni les digo. No lo creerían. Porque estas cosas ni entre mundanos se ven. Pero así me dijo. El Espíritu Santo me dice que usted se tiene que sentar para que yo le enseñe. Me dio risa, ¿no? Y así hay muchos. Hay muchos que cuando Dios empieza a hacer algo a través de ellos, en vez de buscar información, en vez de leer la Escritura, en vez de humillarse ante Dios y decirle, Señor, revélame, o de plano, Señor, manda a alguien que me enseñe y que me explique lo que me pasa. Más que nada aprender cómo se usa. Sí. Cómo usarlo, porque tal vez tengan la intención, pero no saben usarlo. En la antigüedad había escuelas de profetas. Ajá, ese es el problema. Por eso llama los hijos de los profetas.
Ustedes encuentran eso en la Escritura. Le llamaban a los discípulos de los profetas, les llamaban hijos. Los hijos de los profetas. Se supone que el primero que empezó una enseñanza, una escuela de profetas fue Elías. Aunque no es nada seguro. Pero en fin, este varón que les dije, le dije, hermano, quiero que me enseñe usted y me explique qué debo hacer para sentir amor. Porque yo quería sentir amor y quería dar amor. ¿Qué cree que me dijo? Una tontería. Una tontería como la que muchos antes de preguntarle a Dios, Señor, como hacían los profetas, cuando iban y los consultaban, y decían, espérate, déjame preguntarle a Dios y ven después para darte la respuesta de mi Señor. ¡No! Eso es lo correcto. Sí, es que eso es lo correcto. Si alguien te pregunta y no sabes, yo siempre les digo, ¿sabes qué? No sé. O sea, sí lo sé, pero no sé cómo explicarlo. Y tampoco, y sí lo sé, pero necesito Que Dios te dé que la palabra. Escritura me lo confirme y Dios me respalde, Claro. Dios me dé la respuesta. Y le digo al hermano Casani, ya varias veces le he dicho, ¿sabes qué? Aguántame, después te tengo la respuesta. Y de una pregunta que él me hizo, salió la enseñanza Una de serie, pidiendo carne. pidiendo carne. De una pregunta que me metió en problemas. Yo sabía la respuesta, pero no sabía cómo explicarla. Yo no, fue el Señor el que te metió en Sí. problemas. Y le dije, aguántame unos, no sé cuánto tiempo, pueden ser horas, días, no sé. Pero no quiero decirte algo que no, de mi cosecha. Entonces, el Señor me dio la respuesta después, ¿cierto, León? Y de ahí nació una enseñanza que duró meses. Entonces, 8 o 9. pues meses. Perdón. ¿Qué debo hacer, hermano, para sentir amor? Pues solo siéntelo, hermano. Me fui así. Siéntelo. ¿Ustedes creen que es una respuesta correcta? Siéntelo. No, por lo menos pudo decirme, hermano, mira, tal vez no tengo la respuesta ahorita, pero te puedo adelantar algo. Humíllate, ora, busca. No, para pronto, él como siervo, según ungido, pudo haberte tomado y ven, vamos a orar, y ahí tal vez yo le hubiera revelado algo. ¿Sí? O sea, lo primero que se debe Sí. hacer es, ven, vamos a orar. Y en la oración ahí Dios te puede revelar algo que necesitas. Han pasado los años. Como esta, tengo muchas anécdotas que pudiera platicarles. Han pasado los años y Dios ha ido tratando conmigo. Me ha quebrantado de tal manera que a veces cuando evangelizamos a las personas, a las almas, les digo, ¿sabes? Yo con mis hijos fui duro, fui cruel, fui severo. ¿Saben que hay personas que disfrutan maltratando a sus hijos? Gritándoles, insultándolos, disfrutan el dolor, disfrutan, y estoy hablando de personas que conocen el Evangelio. Y tú me puedes decir, hermano, estás loco. No estoy loco. Conozco personas que disfrutan el dolor ajeno. Y muchos se excusan diciendo, o se escudan diciendo, eso te pasa por andar mal con el Señor. Eso es porque tú no andas bien con Dios. Y disfrutan. Lo disfrutan realmente cuando una persona cae. Cuando una persona se aleja porque era problemática, como ese ministro impío con el que trabajé muchos años y era soberbio y arrogante. Y cuando alguien se iba de la iglesia, ya fuera una persona o una familia, y le decían, hermano,
Siervo, porque hasta eso le llamaban siervo. Yo decía, bueno, ¿y por qué a mí no me llaman siervo? Si yo soy el copastor y ese no es aquí nada. ¿Y por qué le dicen siervo a él y a mí no? Hermano Pedro, ¿por qué no me dices siervo? ¿Por qué? Si yo quiero que me digan siervo. Soy bien sarcástico, ¿verdad? No. No, ¿no más tantito? Es que me gusta que me digan siervo. Parezco católico, ¿eh? Ya nomás me falta mi aurorita y pongo mis manitas aquí con un corazón de Jesús. La pregunta sería, ¿y para qué quieres que te llamen siervo? Yo soy siervo. Y hago mis ojitos así. Los hago para arriba, los pongo en blanco y pongo mis manitas así. Por cada vez que me dicen que siervo. Y oigo ángeles cantando, aleluya, aleluya. ¿Saben que muchos así se comportan en el pueblo? Siervo, fulanito, la familia tal se fueron de la iglesia, ya no quieren venir. Mejor, menos problemas. Así como se va uno, vienen dos. ¿Conoces a alguien que hable así? Porque yo sí conozco varios. Eso es amor. Y son los que hablan del amor, ¿eh? Los que dicen y enseñan a la congregación y le dicen, el Señor te pregunta hoy, ¿dónde está tu hermano? Pero Dios se los preguntó a ellos primero. No más que de ahí sacaron el tema para enseñar a la iglesia. Porque Dios les preguntó a los ministros, ¿dónde está tu hermano? Ah, ya Dios me dio el tema, hermano Pedro. ¿Dónde está tu hermano? Bola de cínicos, sinvergüenzas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí lo están comprendiendo? Ese es realmente la esencia de los que se dicen hijos de Dios, pero que no se comportan como hijos de Dios. Amor no es ir y enseñarle a la congregación y decirle, el Señor dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no has ido a buscarlo? Amor es que ese ministro viva lo que está enseñando. Que él vaya y busque, porque Dios ya le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Saben por qué es la pregunta, verdad? ¿A quién le preguntó eso Dios? ¿A quién? ¿Hermano Eliot? A Caín. ¿A Caín? ¿Saben que el pueblo de Dios está lleno de Caínes? Y poquitos Abeles. Y esos Abeles están ya muertos o están fuera, vagando y penando y sufriendo por un Caín que lo mató. Cuando escuché esto de un ministro que dijo, ¿dónde está tu hermano? Pensé, ¿y tú por qué no te haces esa pregunta cínico? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están las almas, tus hermanos, a los cuales hiciste lo posible por echarlos de la congregación porque te causaban problemas? Es como cuando le evangelizamos a la gente, a las almas, y les decimos, ¿tú crees que cuando estés ante la presencia de Dios, el Señor te preguntará, Pedro, ¿qué religión tenías en la tierra? ¿En qué secta estabas? ¿En qué denominación estabas, Eliot? ¿En qué denominación estabas? Ah, Señor, es que yo tenía una página que se llamaba Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, y el ministerio se llamaba Ministerio Amiud de Betel. Yo era de ese grupo. ¿Ustedes creen que Dios preguntará eso? Una de las preguntas que Dios nos hará
será esa. Esa sí nos la hará. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quieres saber dónde está tu hermano? Y nos dirá quizá. Y quizá, si le place, nos muestre una visión del tormento eterno en donde está el que fue mi hermano. Y tal vez el Señor me diga, ¿sabes por qué está ahí él? Y no aquí conmigo. Por tu culpa. Señor, pero fue tu responsabilidad. Dios dirá esas terribles palabras a muchos. Yo no quiero que me las digan. Pero yo también tengo cuentas pendientes con Dios de hace años. Y le he dicho a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Porque yo estoy en esa fase en donde Pablo dijo, yo corro, pero no corro como a la aventura, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, al final yo sea descalificado. Estoy en esa etapa en donde dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Tal vez Dios nos muestre, tal vez yo no quiero decir que lo hará, pero tal vez Dios te conceda mostrarte multitudes de almas que llegaron a sus pies porque tú le hablaste a una persona. Tal vez Dios te muestre multitudes de almas en el infierno, en el lago de fuego, que están allí porque tú fuiste el culpable. No lo sé, o sí lo sé. No, eso solo Dios se lo... Pero una cosa es cierta. Tiene lógica. Tiene lógica. Y si tú no crees esto, tienes un grave problema. Tienes un grave problema. Porque los dones, los ministerios, las operaciones que Dios puso en ti, son para que salves almas. Para eso son. ¿Son para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué son? Empezamos. Número 1, con el inciso A. Un don del griego charismata significa gracia. ¿Qué significa? Gracia. O carisma. La palabra don viene del griego charismata, que significa gracia o carisma. Esto significa que son dones de gracia o carismas. ¿Han oído hablar de un grupo de católicos que se llaman los carismáticos? ¿Sabes por qué se llaman carismáticos? ¿Saben por qué les llaman carismáticos? Es una secta separada del catolicismo, pero siguen siendo católicos. Esos carismáticos, y esto es información para ti, esos carismáticos son católicos, pero no adoran santos. Aunque hay muchos que se dicen carismáticos, pero siguen adorando imágenes, siguen adorando santos, vírgenes, etc. Pero la esencia pura de los carismáticos es que ellos no adoran santos. A la única que adoran es a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe, como le llaman aquí en México. Pero ellos no adoran santos, no adoran estatuas, en esencia, en teoría. Pero hoy, hasta entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Un carismático, un católico, son separados del seno
del clero católico, pero son católicos. Ellos son, a ellos sí se les aplica aquello de hermanitos separados. No como nos dicen a los evangélicos que somos los hermanitos separados. Deberían de ver a sus hermanitos separados los carismáticos. ¿Por qué se autodenominan carismáticos? Porque manifiestan dones. Si ustedes entran a una reunión de carismáticos, ustedes se darán cuenta que oran lenguas, profetizan, e imponen manos, hay sanidades, hay milagros, así como si fuera una reunión evangélica. Algún momento explicaremos por qué sucede esto. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Si es Dios el que se manifiesta, no es Dios. Nada más te adelanto una cosa. Conozco hombres y mujeres que estuvieron en esa secta de carismáticos y que Dios los sacó de allí y los trajo a sus filas. ¿Están comprendiendo eso? Los sacó de entre los carismáticos. ¿Por qué y para qué? Digo, ¿necesito explicarlo? Para empezar, necesito decirles por qué los sacó de ahí. Es como aquellos que se reúnen en los grupos del AA. Ahí en los grupos de AA de Alcohólicos Anónimos les hablan mucho de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero muchos que estuvieron en el AA llegaron a los pies del Señor porque allí les hablaban de Dios. Pero cuando Dios empezó en ellos, Dios los sacó de ese grupo y los trajo a sus filas. ¿Están entendiendo? Es decir, Dios forma ¿qué? Vínculos entre personas y cosas y situaciones. Y sí, situaciones, circunstancias, tiempos, lugares. Dios forma ¿qué? Vínculos. Eso explica el por qué suceden estas cosas. ¿Por qué? Dios no necesariamente llama a alguien a sus filas enviando un hijo a que les hable del Evangelio, ¿no? Hay gente que llegan porque tuvieron un sueño. Hay gente como sucedió en esa tribu en África, en el Amazonas, y es un testimonio. Un día resulta que Dios le habló a un misionero y le dijo, quiero que vayas a tal parte. Quiero mostrarte algo. Le dio el lugar, con trabajo llegó porque era un lugar inaccesible, porque nadie lo quería llevar, porque era una tribu ¿de qué? De caníbales. Y cuando llegó se sorprendió porque encontró una congregación cristiana. Encontró hermanos. Nunca en su vida oyeron del Evangelio. Jamás en su vida sabían lo que era un libro, menos la Biblia. Jamás en su vida habían escuchado un canto cristiano, una alabanza, una adoración. Jamás en su vida habían escuchado de oración. Jamás en su vida habían escuchado de Jesús. ¿Pero qué creen? Era un grupo cristiano. Allí encueraditos los varones, semitapados, era una tribu de caníbales. O eran caníbales, porque ya no eran. ¿Por qué creen que estaban así? Y esto créelo o no, es testimonio. Porque un día Dios se le reveló al brujo de la aldea. Dios en persona se le apareció a ese varón en sueños y le dijo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Ese varón se convirtió literalmente en el sacerdote de esa tribu. ¿Se dan cuenta? Y Dios le revelaba todo a ese hombre. Le decía qué hacer y cómo. Y el hombre era obediente. Eso es lo que Dios le quería mostrar a este varón occidental. Lo que él puede hacer. Y lo que él hace si a él le place. Dios es ¿qué? Soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere.
Por eso Dios forma vínculos entre personas y cosas, no solo para derramar juicio sobre sus almas, sino para salvarlas también. ¿Están entendiendo esto? No solo para traer juicio sobre sus almas, sino para salvarlas también. Pero desgraciadamente, pues, repito, los modernitos sienten que Dios los está usando y se les sube la espuma a la cabeza. Espero que al hermano Casani no se le suba la espuma a la cabeza, porque está aquí tocando con el ministerio amigo. ¿Sí? Es sarcasmo. Hermano, Es sarcasmo, no digas nada, a Pedro. mí ya no se me puede subir más ¿Sí? el mundo. ¿Sí? Bueno, entonces, un don del griego charismata, que significa gracia o carisma, esto significaría don o dones de gracia o carismas, serían de esta manera un regalo, pero también una herramienta. Más que un regalo, porque ahí radica parte de la raíz de un problema, que aquellos que reciben un don o un ministerio piensan que es ¿de qué? De ellos. Y no. Es una herramienta que Dios le da a su pueblo. Y aquí cabe mencionar que un ministerio es un llamado especial para ejercer ciertos dones. ¿Están entendiendo esto? Un don es una herramienta que Dios le da a su pueblo a través de una persona o de varias personas. Ajá. Porque obviamente, pues en cada congregación Dios reparte dones y ¿qué? Ministerios y operaciones en cada lugar. Un don, una gracia o un carisma es una herramienta que Dios le da a su pueblo para desarrollar un ministerio. Y un ministerio es un llamado especial para ejercer ciertos dones. Les explico. Me dice mi gordita, la joyita, cuando le empiezo a llamar la atención por algo y ella se aferra a su postura y se me cuadra, se me pone enfrente, me mira con sus ojitos y me hace así con el dedito. Y dice, Agüedo, escucha, déjame te explico. Te explico, me dice. A ver, explícame, mamacita. Y ella me empieza a explicar. Bueno, déjenme les explico, ¿sí? Déjenme les explico. Un ministerio, como les dije anteriormente, o un don, no pueden funcionar correctamente en su ejercicio separados de los otros ministerios o de los otros dones. Es ilógico. Están vinculados. Están vinculados. Aquí han escuchado mucho esa palabra, ¿cierto? Vínculo. ¿Están qué? Ligados, están entrelazados. No se pueden separar. Es como si tú trataras de separar el hígado de los riñones. Pues no funcionan, o al menos no correctamente. Porque ese sería el sentido, ¿no? No funcionan correctamente. Tú puedes decir, pero están funcionando, sí, pero la palabra dice, pero no correctamente. No como Dios lo dijo. Recordando aquello de que muchos ministros hacen la voluntad de Dios, ¿pero qué? Pero no la hacen como Dios les dice que la hagan. Los ministerios son así. Un ministerio, un don, no puede operar en su ejercicio correctamente si no está vinculado con los otros dones y con los otros ministerios. Les puse de ejemplo, en el don de la profecía
o en el ministerio de profeta, pero enfoquémonos al ministerio de profeta. ¿Qué hay, qué dones están funcionando, hermano Elliot, en el ministerio de profeta? Ciencia, Ciencia, ¿el don de ciencia y qué? discernimiento, Don de discernimiento, puede ser sanidad también, en algún momento, don de lenguas, don de lenguas, interpretación de interpretación lenguas, de lenguas, sabiduría. sabiduría, revelación. ¿Se dan cuenta? En un solo ministerio ejercen varios dones. ¿Lo están entendiendo bien, hermanos? Si mis hermanos aquí lo están entendiendo, el hermano Elliot y el hermano Casani, entonces ustedes también lo están entendiendo. ¿Se dan cuenta? En el don de milagros, en el ministerio de milagros, digámoslo así. Es decir, una persona que tiene el ministerio de orar por las personas y suceden milagros. ¿Qué dones funcionan ahí? La sanidad, Sanidades, fe, fe, porque la fe también está en la cuestión de los profetas. Fe. ¿Me estoy explicando? ¿O no? Es ilógico pensar, como piensan los ministros modernos, que hoy ya no son vigentes los ministerios. Sería negar los dones, Pedro. claro. Eso sí, como les digo luego, muy chichos. Dicen que ya no existen los profetas, que ya no existen los apóstoles. Ah, pero sí existen los pastores. ¿Eso sí es vigente, Pedro? Según ellos. Pero ¿qué esperas si hasta el Papa dice que la Biblia ya es obsoleta? ¿No? Bueno, pero ¿quién lo está diciendo? Un impío, Por eso. inmundo, que no sabe ni cuántos pies tiene. O más bien, patas, ¿no? Porque la Escritura dice que lo que en poco entienden, dice como animales irracionales, se corrompen y se pierden. Así lo dice la Escritura. ¿Sí? Si me han escuchado decir que como animales irracionales, ahí está en la Escritura. ¿O no está en la Escritura, Pedro? Sí está. Ahí está. Hay 2 o 3 pasajes que les llama animales irracionales. ¿Qué se puede esperar de gente así? Claro. ¿Y qué se puede esperar de ministros así? Ah, no existen los profetas, no existen los apóstoles. Ah, pero sí existen los pastores. Eso sí, eso no hay que negarlo. Ah, no, sí existen los evangelistas, ¿no? Sí, son los que evangelizan. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo tuercen la lógica, no? Pero si Dios les aplica su lógica, tienen que quedar callados, porque no hay nada que responderle a Dios. Y así puedo enumerar. ¿Qué dones funcionan en un pastor? En un obispo, vamos. ¿Qué dones? Un obispo tiene que saber de todo. Un poquito. Cuando menos. Cuando menos. Es como los doctores. Hay, ¿qué? Pediatras, ginecólogos. Son especialidades. Ajá. Son especialidades, se especializan en una cosa. Pero hay médicos generales. Pero hay médicos generales. Exacto, hermano. ¿Entienden el punto? Y los médicos generales saben un poquito De todo. de todo. De todo. No se especializan en nada, pero saben de todo. ¿Se dan cuenta? Y el ginecólogo, ¿qué dije? El pediatra. El pediatra, El psicólogo. Bueno, no el psicólogo. bueno, el psicólogo. El psicólogo. Porque Ellos se especializan en solamente una rama. el cardiólogo. Exacto. El oncólogo. Bueno, Etcétera. creo que ya lo entendieron las almas que están escuchando esto. Es lo mismo con los dones Claro. y con los ministerios. No se especializan, un ministerio se especializa en algo, pero porque sabe de aquí Y de allá.
y de allá. Es decir, un don, otro don, otro don, otro don, que se conjuntan En un ministerio. en un ministerio. ¿Ya están entendiendo? Sí. Las operaciones es el ejercicio práctico de esos dones y esos ministerios. Aleluya. Esas son las operaciones. Cuando Dios opera, cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios confirma a la persona, a su hijo, que está ejercitando el don o el ministerio. Es sencillo. Lo que pasa es que ahora los sumamente sabios estudiosos se enredan tanto en estas cosas que acaban por enredarse a sí mismos. Pero es tan sencillo entenderlo. Tan sencillo, Pedro. Sí. Para que yo pueda enseñarles a ustedes, necesito el don ¿qué? Sabiduría, Sabiduría, revelación, revelación, conocimiento, enseñanza. ¿sí? ¿Y qué? Algo importante, discernimiento. Discernimiento, que es lo que el pueblo hoy no tiene porque no lo quiere. No lo quiere. Por flojos. El Señor dijo, la mies Mucha es mucha, los obreros pocos. pocos, y los pocos flojos. ¿Entienden a qué me refiero? Es sencillo. Solamente que se confunden. Por eso dice la Escritura que Dios confunde la sabiduría de los sabios. Y en el pueblo de Dios hay muchos que se dicen o se creen o son sabios, pero en su propia sabiduría dice, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso es importante que aceptes la enseñanza, pero no cualquier enseñanza, porque tú debes ejercitar el discernimiento que Dios puso en ti. Dios puso una medida de fe. Dios no da el Espíritu por medida. Y Dios puso una medida de discernimiento en sus hijos, en todos, sin excepción en sus hijos. No hay uno que no haya recibido esto, aunque diga que no. Pero los dones, los ministerios, se tienen que ejercitar. Se tienen que ejercitar. No puedes estar pasivo. Si Dios te dio una herramienta, no puedes estar allí como el hombre que fue y escondió el talento. No puedes estar si juegas fútbol con la pelota bajo tu pie, allí parado. No, tienes que patearla, tienes que moverla. Sí, por si no te patean a ti. Le pregunté hace rato al hermano Casani una pregunta que me hice esta semana. Y le dije, bueno, hermano, si nosotros tenemos pies, pero no tenemos patas, ¿por qué pateamos? Me dio una respuesta, pues, le di chance. Pero, entendiendo esto, hay gente que tiene dones, pero no los ejercita. Gente que tiene ministerios, no los ejercita. Es que el que tiene cuerpo tiene que ejercitarlo. Sí. Y así es el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo esto es tan sencillo? Díganme qué es tan complicado que no se entienda. ¿Qué es un don? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es una operación? ¿El don es qué? La herramienta. La herramienta. El ministerio es El conjunto de dones. el conjunto de dones Para en un solo un solo ministerio. ministerio. ¿Y las operaciones? Es la ejecución. Es la ejecución. de los ministerios y obviamente de los De dones. esos dones y de esos ministerios. Ahora, que hay más operaciones. Vamos a entrar en un tema muy interesante. ¿Sabían que hay
¿cómo les explico? Dones y ministerios materiales y hay espirituales. ¿Sabían eso? Sí. Igual las operaciones. Igual las operaciones. Claro. El hermano ya le urge pararse aquí a enseñar también. No. Sí, él está aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? Claro. Exacto. Y él viene de una congregación en donde hay un super teólogo, ¿un qué? Doctor en la palabra. Un doctor en ciencias de la palabra, bueno. Pero el tipo, ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen. Está medio lurias ese cuate. Te enseña cada cosa. Pero, ¿cuánta gente lo sigue, verdad? Es conocido internacionalmente. Sí. Sí. Un doctor en teología, letrado, ¿no? Qué barbaridad. Tiene más títulos que yo dientes. Ay, ¿Sí? Es que hay mucha gente que en las iglesias tienen tantos títulos como más títulos que yo dientes. Entonces, ¿cuántos mis dientes? Si se puede. pues abre la boca. Bueno, mire, estos temas, yo le he dicho a Dios, Señor, gracias por darme este privilegio de enseñar. Para mí es un honor. Bueno, no es un honor, tampoco es un privilegio. Es honroso y es privilegiado el que Dios me haya dado esta responsabilidad. Y saben, lo hago con un gusto. Lo hago con un gusto como no tienen ustedes idea. ¿Y saben por qué? Porque aunque muchos de ustedes no creen, y muchos no creerán, pero Dios dijo, muchos de mis hijos no creerán esta palabra. Pero muchos que no son mis hijos, creerán esta palabra. Para mí, para este servidor, si tú que ya que conoces de la palabra y estás viciado, fíjate bien, con enseñanzas y doctrinas de demonios, de malos ministros, de malos siervos o de siervos malos, si tú no quieres, no aceptas esta palabra, de lo que te estás perdiendo. Quizá aquí esté la respuesta a una pregunta que tú quizá le hayas hecho a Dios. Señor, ¿qué don me diste? O quizás ni la han hecho, pero la tienen en su conciencia. Sí. Porque pasa mucho eso. Sí. O sea, sabes que algo pasa contigo, pero no sabes qué. Y no sabes ni cómo preguntar. Exacto. Pero de pronto aquí está una respuesta y dices, como Pedro me ha dicho, es que esto a mí nunca me lo enseñaron. Y yo siempre le digo, pues ¿qué cosa te enseñaban, Pedro? ¿Qué cosa te enseñaban? Pues no, que ese fulano es doctor en teología y sus allegados son teólogos y pues, digo, ¿qué les enseñan entonces? Esto es alimento sólido. Y fíjense por qué. Dice que 1 Timoteo capítulo 4 del 7 al 8 dice, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es de provecho. Ejercítate para la piedad, es decir, ejercita la fe. Ejercita los dones, los ministerios. Ejercítate. Y Hebreos dice, allá en el 5, verso 4, buscámoslo. Hebreos 5, verso 4, y con esto concluimos esta parte. Y dice así. Hebreos, ¿qué? ¿Qué les dije? 5, verso 4. 5, verso 4. Ya lo tengo si quieres. Bien. Ah, caray. Espérenme. ¿Les dije Hebreos? ¿Sí dijiste hebreo? A ver.
no creo No, que tenga que ver. no. No, Busquen la palabra ejercitados. yo no tengo concordancia. Ay, Dios mío. Es lo que les digo, que de pronto yo me encuentro con que bien trabado y no sé ni lo que... Aquí está. Y son dos pasajes, Sí, es Hebreos. que habla del ejército. Ah, es 14. 14. Es 14, disculpen. Le puse 4, le Hebreos escribí 5, 4. 14. Sí, sí, Hebreos tiene 5, razón. 14. Sí, es Hebreos 5, 14. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uy, cuánta cosa, ¿verdad, hermano Pedro? Tremendo. ¿Hay que ejercitarlos? ¿Sí? Sí. Y hay otro pasaje que habla de algo parecido, pero habla del ejercitarse. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Hermano Elliot, ¿necesitan ser ejercitados los dones y los ministerios? Sí. Sí. Entonces encontramos que un don es un carisma, un regalo o una herramienta. Un ministerio es el ejercicio ¿de qué? O el conjunto de varios dones en un ministerio. Y una operación es el ejercicio práctico de los dones y de los ministerios, los cuales hay que ejercitar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué sentidos, hermano Elliot? Pues, ¿Los sentidos qué? sentidos espirituales. Espirituales. Sí. Hermano Elliot, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor, hoy por tu palabra, por tu grandeza. Gracias, mi Padre, por habernos abierto nuestros oídos, su entendimiento, y poner en práctica y activar, mi Señor, en el ejercicio lo que has puesto en cada uno de tus hijos, Señor. Dones, ministerios, talentos, operaciones, Padre. Incrusta y dale permanencia, mi Padre, para poder no solamente dar buen uso, sino saber cómo usarlo y para qué usarlo y por qué usarlo y en qué usarlo y en qué momento usarlo, mi Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios sobreabunde en ustedes. Recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Paz.